¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, voy a invitarles a que abran la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Bien, Lucas 15, nuestra lectura va a comenzar en el versículo 11. Si alguien está a tu lado y no tiene Biblia, te invito a que le compartas para que también los dos puedan seguir. Para los que anotan, esta prédica, esta enseñanza se llama El amor del Padre y su alegría por hallar al perdido. Bien, nuestro texto esta noche está basado en una de las parábolas más conocidas dentro de las mencionadas por Jesús. Yo sé que muchos conocen esta parábola. Es muy familiar para todos ustedes. Hemos escuchado cuentos, hemos escuchado películas, hemos visto infinidad de temas o lugares donde hemos escuchado esta parábola. La parábola del hijo pródigo es, si no es la más conocida, es entre las más conocidas en la palabra. Aquí nuestro maestro, de una manera tan bella, tan clara, pero también tan inteligentemente y tan sabiamente, expuso él los corazones de los oyentes, pero al mismo tiempo también los atrajo con esta memorable parábola. Es una parábola hermosa y personalmente a mí me ha tocado las fibras más profundas de mi ser. Mucho. Pero al mismo tiempo es tan extensa, tiene tantos aspectos, pero también Jesús la trae y la explica de una manera tan sencilla que aún un niño podría comprenderla. La parábola del hijo pródigo no es mencionada en ninguna otra parte más que en el libro de Lucas. Es necesario para mí comentarles un poquito acerca del tiempo en el que Jesús se encontraba al momento de relatar este ejemplo de amor y misericordia, pero al mismo tiempo ante una tal rebelión manifestada por un hijo sin carácter, vergüenza e interés por su padre. Aquí estamos, en los últimos meses de la vida de Jesús. La cruz está cada día más cerca. Su paso por Jerusalén va a ser el último, ya que el sacrificio por todos nosotros estaba muy cercano, para él poder resucitar hacia el tercer día y cumplirse todo lo que los profetas habían hablado acerca de él. Por 3 largos años él ha estado enseñando y predicando a toda la gente acerca del reino de Dios. Ha hecho sanidades, pero él les ha explicado cómo entrar al reino de Dios por medio de la fe y el arrepentimiento, confiando en él como Mesías. Ha estado sanando enfermos, lo cual incluía una mujer encorvada, ¿se acuerdan? Que estuvo por 18 años encorvada. También sanó a un hombre que retenía en su piel fluidos, y esto le ocasionaba profundos dolores en sus órganos, riñón o el hígado. Algunas sanidades de estas fueron hechas en el día de reposo. Todo esto a él le ocasionó ataques implacables por parte de los fariseos y escribas. Estos eran arquitectos de la ley con mucha influencia en el pueblo. Eran hombres legalistas e hipócritas que odiaban a Jesús porque él siempre confrontó esta hipocresía y autojustificación, lo cual lo llevó al derramamiento de su sangre en esa terrible cruz. Aun cuando la compasión y gracia de Jesús mostrada a los fariseos para decirles que nada de lo que hacían estaba conforme a la voluntad del Padre y que se encontraban interiormente tan corruptos y excluidos del reino de Dios, no importaba cómo él lo dijese, ellos no lo querían escuchar. Así que decidieron mentir, influenciando a la gente para decir que todo lo que él hacía lo hacía influenciado o lo hacía por Satanás. Y también decían que él se reunía con ladrones, prostitutas y pecadores para así desacreditarlo. Pero ellos no podían comprender lo que decía Lucas 19:10. ¿Alguien se acuerda? Dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La alegría del Padre está en salvar al perdido, lo cual nos lleva a las siguientes 3 parábolas. El tema principal, no lo olvidemos, es el amor del Padre y su alegría por hallar al perdido. Aquí 3 parábolas son descritas en el capítulo 15, después de invitar al que tiene oídos a oír al final del capítulo 14. En la primera parábola, él recorre del versículo 3 al 7
y él habla acerca de la búsqueda de una oveja perdida. ¿Se acuerdan? Aparte de las 99, la cual tenía un profundo valor para él. Él dice: os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Tremenda fiesta de alegría en el cielo por un pecador arrepentido. Esto fue duro para los fariseos porque ellos se creían justos en sí mismos. Y antes de dejar el asunto, ¡pum!, él trae otra parábola. Trae a memoria o habla de una mujer que había extraviado una moneda, ¿se acuerdan? Una dracma, la cual halla, y cuando la halla invita a sus amigas, a sus vecinas, a sus comadres, para alegrarse con ella porque había encontrado esa dracma perdida. La buscó por tanto tiempo y con tanta diligencia. El versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles. Hay gozo en los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente delante de Dios. Básicamente lo que él está diciendo es: lo que realmente alegra el corazón de Dios es la salvación de los pecadores, no lo que ustedes hacen. El gozo del cielo está en un pecador que se arrepiente, lo cual nos lleva y nos traslada a la tercera parábola conocida como ¿cuál? El hijo pródigo. Esta es una extensa y amplia parábola. Yo no había visto lo profundo que estaba esto. Se divide en 3 partes. Habla primero del hijo, después del padre y después del hijo mayor. Entonces, el arrepentimiento es mencionado en el versículo 7 con la oveja y en el versículo 10 con la mujer que encuentra la moneda, pero no es mencionado de tal manera como lo hace a continuación. Por otra parte, debido a nuestra cultura, lo cual es muy diferente a la que vamos a entrar ahora, habían ciertos aspectos en el Medio Oriente que son vitales para nosotros poder comprender esta parábola. El tema nuevamente es extenso y rico, pero si queremos nosotros comprender y adentrarnos, realmente poder trasladar nuestra mente a lo que es la parábola del hijo pródigo, primero que nada tenemos que comprender los estragos que causó y enojo e indignación a los oyentes escuchar esta parábola. Porque nosotros primero que nada deberíamos de olvidarnos que estamos en el 2015 y vamos al 2016. Una época donde la falta de respeto, la falta de honor a la gente mayor, la lealtad, son cosas que no se ven. Es triste, pero no se ven, ya no más, y no se va a volver a ver jamás. En esta época a la que entramos, a la que vamos a entrar en la historia, era una época donde estos valores eran tan importantes como el aire. Si nosotros comprendemos esto, podremos trasladar nuestra mente a donde Jesús quiere llevarnos. Les invito a ir a la palabra, Lucas 15:11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Nuevamente, esta es la historia de un hombre y sus 2 hijos. No se trata solamente del hijo pródigo. Es conocida como el hijo pródigo, pero realmente la historia se centra mucho en el padre también, en el padre. El padre es el que realmente destaca aquí. Ahorita vamos a ver por qué. Este hijo descarado no solamente reclama la herencia, sino que también hay un segundo hijo al cual no podemos ignorar. Ambos son iguales de importantes en la parábola. Pero los personajes de las parábolas anteriores, por ejemplo, las de la oveja y la mujer que pierde la moneda, vienen de las categorías el que vamos a entrar ahorita es un círculo más elevado que el de las parábolas anteriores. Antes estábamos hablando que había un pastor y había una mujer con una moneda muy pequeña. Eran personas que no estaban en el círculo elevado de esta tercera parábola. Este grupo o esta familia era una familia que tenía mucho prestigio, tenía fortuna y tenía influencia. Ahora, es importante saber qué es un pródigo. ¿Todos saben aquí qué es un pródigo? Yo acabo de aprender, yo no sabía. Yo decía pródigo, pero yo no sabía. Me imaginaba, pero no sabía. ¿Ok? Pródigo es alguien que desperdicia, ¿eh? Es un despilfarrador. Es alguien que consume su hacienda en gastos, sin medida y sin razón, dice el diccionario. Es alguien que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes.
Es alguien disipador, un gastador. ¿Cuántos gastadores hay en estas fechas? ¿No? Ahí los voy a ver, nos vamos a ver en enero, ¿no? Dios nos cuide. Tenemos que cuidar lo que Dios nos da. Entonces, en manera respetuosa, este hijo comienza: Padre, ahí va todo bien, le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero aquí ya primero le dice Padre con todo respeto y luego le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. No era nada fuera de lo común que un hijo pudiera recibir una herencia del padre. Tenemos a Abraham, ¿se acuerdan? Abraham le dio a sus hijos, les dio herencia. Eso lo pueden ver los que anotan en Génesis 25 del 5 al 6. Pero era muy irregular cuando el hijo pedía la herencia. No era algo normal. Si se concediera porque el padre quería hacerlo. Ahora, el hijo más joven se había cansado de estar en su casa. No quería ningún tipo de restricción. Quería hacer las cosas a su manera. Quería llevar una vida licenciosa. Y él sabía que en conformidad a Deuteronomio 21:17, él sabía que podía tener una parte de la herencia. Dice Deuteronomio 21:17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. 1/3 de la herencia sería suyo a la muerte de su padre. O sea, 1/3 de esta herencia le iba a tocar a él. Los otros 2/3, ¿a quién le iban a tocar? Al mayor, porque era el primogénito. Era como se hacía. Pero él quería su porción ahora. No quería esperar, no podía esperar y no lo iba a hacer. Ahora, en primer lugar, tenía un hermano mayor que le antecedía. Y él se lo estaba brincando. Y hace mención a esto. Ahora, ¿qué es lo espantoso de esta petición? ¿Qué es lo más horrible de esta petición para que podamos entenderlo? Le dice: dicha solicitud tenía graves implicaciones, ya que al recibir una herencia, ¿qué tiene que pasar? Debe de morir, ¿no? La persona. Entonces, ¿qué está diciendo? Es: vamos, Padre, dame lo que es mío, de todas maneras me lo vas a dar cuando te mueras. Es una falta de respeto, ¿ven? Es una petición egoísta. Es como si le dijese: Padre, tú deberías de estar muerto, pero estás aquí en el camino. Yo quiero lo que es mío y debe ser ahora, y ya no voy a esperar. El padre, ¿qué creen que es ahora? Es como un freno. Él simplemente no lo quiere cerca. No le importa violar cualquier mandamiento de honrar a su padre. Él prefiere ser irrespetuoso y no tiene nada que ver con no quiere tener nada que ver con una familia. No le interesa. Esta petición es vergonzosa, ya que en la estructura de Israel era algo insolente y absurdo hacer tal petición. Él estaba poniendo en ridículo a su padre y aún estaba causando su propia muerte dentro de la familia, porque después de eso lo iban a considerar el muerto. ¿Se acuerdan que él le dice más adelante? Mi hijo estaba muerto y ha revivido, ¿se acuerdan? Estaba muerto para la familia. Este acto merecía que le diera una buena cachetada. Y era lo que se acostumbraba a hacer. Padre, dame la herencia que me corresponde. Ahora, la palabra bienes aquí es la palabra ousias, la cual significa sustancia o propiedad o posesiones, lo cual es diferente a la palabra herencia, que es cleronomía, la cual, por ejemplo, se usa en el capítulo 12 cuando llegan los dos hermanos y le dicen a Jesús que reparta la herencia, ¿se acuerdan? Que le diga a su hermano que reparta la herencia. Esta palabra ousia es solamente la sustancia, la propiedad, las posesiones. Cleronomía, que es herencia, tiene más que ver con una responsabilidad, tiene que ver con un liderazgo, tiene que ver con una administración, una supervisión en la operación de los bienes. De una finca, por ejemplo, para utilizar dichos recursos en el bien de la familia. El hijo menor no quería ningún tipo de responsabilidad. Él no quería responsabilidad, solo quería la sustancia, quería las propiedades y las quería ya. Dice en el versículo 12, y les repartió los bienes. Vean su Biblia, dice, y les repartió los bienes. Qué increíble. O sea, los oyentes no podían creer esto. Les estaba repartiendo los bienes. Aquí esta palabra bienes, ven que dice bienes o uses, pero abajo dice bienes otra vez. Esa palabra es la palabra bios, lo cual quiere decir que es el presente de existencia, o por implicación son los medios para vivir, el sustento y vida.
¿Tú crees que esta familia tenía posesiones? ¿Que tenía bienes? Dice más adelante que habían invitado músicos, o sea, había músicos. Habían engordado un becerro, tenía sirvientes, le dio un vestido real, calzado. O sea, sí tenían mucho dinero, mucho dinero. Él con estos bienes tenía todo su plan. Además, estos bienes no eran bienes que había adquirido su padre, eran bienes que se habían adquirido durante generaciones, tras generación, tras generación. Voy a tratar de no enojarme a medida que voy contando, porque cuando lo estuve leyendo como que sí te causa indignación, ¿no? Esto era bastante para este hijo menor. Aunque le haya tocado una tercera parte, era suficiente. Era suficiente. Con esto él podía llevar a cabo sus planes perversos y satisfacer toda su lujuria y también su deseo por las cosas que no podía tener en casa. Los fariseos debieron de haber pensado en este punto: la cachetada viene en camino, ¿no? En camino, en cualquier momento. Pero él le reparte los bienes. Dice, ¿qué pasó? El padre no discutió. Sabía que si su hijo iba a aprender, tenía que ser por las malas. Así que accedió a la petición. Financió la rebeldía de su hijo. Después de la deshonra, el padre está dispuesto a sufrir el dolor. Él sabía que le iba a causar un dolor, ¿de acuerdo? Y darle la libertad al muchacho. Y es que al final este es Dios. Este es Dios. Su amor está tan dispuesto a sufrir por la rebeldía del que no quiere nada con él. ¿Se dan cuenta? Está tan dispuesto a sufrir. Este joven no quiere ninguna relación con el padre, ni con la familia, ni con nadie. Él quiere su libertad y él se la entrega, el padre. Tal como lo hace Romanos 1, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Que Dios, ¿qué hizo? Los entregó. Dios los entregó. Si fue alejado por restricciones paternas o fue atraído por el mundo, bueno, eso, obviamente el mundo causa cierta influencia, ¿no? Y la sabiduría en el padre es muy importante, pero aquí estamos hablando de una persona digna, de una persona de honor, un padre de honor. Ahora, ¿consideró el joven el sufrimiento de su padre? ¿Ustedes creen que haya pensado en eso? ¿Habrá meditado en el insulto hacia su padre o en lo gravemente afectado que quedaría su familia? Claro que no. Ahora la propiedad debería ser dividida, aun cuando esto fuera algo inusual, ya que el padre podría supervisar los bienes hasta que muriera. Pero bueno, ya estaba hecho. Sin perder el tiempo, ¿qué hizo el hijo? Juntó todo. Juntó todo. Dice el versículo 13, no muchos días después, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No están leyendo. Juntándolo todo. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una ciudad, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lejos como le fuera posible. No se sabe si fue a Roma o dónde fue, pero aquí lo que dice es que salió fuera del país. Salió fuera del país. Se fue a una provincia apartada, dice la palabra. Y vivió perdidamente. En cuestión de días había transformado todo lo que el padre tenía en dinero. No se llevó las vacas, no se llevó, ¿se dan cuenta? ¿Qué hizo? Transformó todas las riquezas en dinero. Porque no esperó meses. ¿Cómo dice? No muchos días después. No se quedó un par de meses. Transformó todo en dinero. Que pudiera llevar en una mochila, en una bolsa. Nada de eso. Estaba listo para irse. Ahora, debió haber vendido todo a precios muy bajos, ¿no? Para haber conseguido dinero. No sé si algunos saben, pero estamos prontos nosotros y nuestra familia a hacer un viaje. Algunos de ustedes lo saben, algunos no. Debido a esto hemos vendido nuestras cosas. Y a veces abro el mueble de donde están los vasos y todo eso y pregunto, Chloe, ¿y los vasos? No, ya los vendimos. Y le pregunto, ¿en cuánto los vendiste? No, en $1, $2, o sea, mis vasos se fueron. Y muchas otras cosas que hemos tenido que vender a precios muy, muy, casi regalados, ¿no? Bueno, más o menos esto hizo esta persona, los vendió así. Entonces el comprador ha de haber dicho, bueno, es mi día de suerte. Un vendedor inexperto y desesperado, ¿qué más se puede pedir, no? Y sí lo vendió, porque aunque fueran bienes que podrían obtenerse después, la plusvalía
iba a ser mayor, entonces alguien con cerebro iba a decir, sabes que lo compro ahorita, aunque lo pueda usar hasta que muera el padre, ¿no? Pero lo compro ahorita y después va a tener mucho más valor. Aun cuando el tiempo fue poco, ¿por qué no vimos no hay ninguna escena del hijo mayor aquí? ¿Se dan cuenta? No está el hijo mayor en ninguna parte. No trató de reconvenirle, hermano, ¿qué estás haciendo? No hagas esto. No trató de estorbar la locura que estaba a punto de cometer. Tampoco en ningún momento lo vemos defendiendo el honor del padre. En ningún momento le dice, hey, no le hables así a mi padre. Jamás. Nunca lo vemos ahí. Brilla por su ausencia. Ni le interesaba la relación con el padre ni con su hermano. Ahora, la maldad de este hijo joven era grande. Después de avergonzar a su padre y rematar todo a prisa, para tenerlo unos días, se va tan lejos como puede a un país pagano. Igual que el pecador huye tan lejos como puede de Dios. ¿Se dan cuenta? Igualito. Desperdició sus bienes perdidamente. Son azotos. Es la palabra. Viviendo disolutamente, perdidamente, desenfrenadamente, ruinosamente, libertinamente. Esta palabra, perdón, es una palabra sin sotos, salvar, sin guardar, sin ahorrar. Bebía como un pródigo. Ya que sabemos que es un pródigo, ¿eh? Este muchacho no solo desperdició sus bienes con extravagancia, sino que también se abandonó al desenfreno en la inmoralidad, lo cual indica que tenía un estilo de vida viciosa y vergonzosa. Según algunos comentarios, se podría decir que el hijo mayor calumnió a su hermano menor. El hijo mayor al hijo menor, cuando le dice, este hijo tuyo se va con rameras, dice. Pero no debemos de pensar de esta manera, porque una parábola es una forma de explicar algo, ¿correcto? Entonces, no existía tal hijo, ¿de acuerdo? Es una historia que Cristo está trayendo a memoria. El hijo no existía realmente, pero además si lo dijo Cristo, es verdad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a inclinarnos más por eso, ¿no? Al menos yo lo voy a hacer. Ahora, dice que cuando todo lo hubo malgastado, versículo 14, lea conmigo, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quizá no fue culpa suya esta hambruna, nadie anda buscando hambruna, o sea, de repente pasamos temporadas, ¿no? Puede pasar en todas partes, pero este joven aquí se encontraba ya sin dinero, sin amigos, había perdido todo. Los amigos que tenía en un momento ya no estaban, se habían ido. Gastó todo su dinero de una manera desenfrenada, se quedó sin comida y sin nada. La vida desenfrenada, es mala y cara. Déjenme les cuento un poquito acerca de lo que es la hambruna para que podamos ver algo rápido. En la Ciudad de México, a finales de 1914 e inicios de 1915, México vivió su más intenso momento revolucionario con la llegada de 4 ejércitos de facciones diferentes en un plazo de medio año. La entrada y salida de gobiernos, de intendentes, de encargados de cuarteles y de autoridades municipales lograron que la Ciudad de México colapsara. Hacia la primavera de 1915, la Ciudad de México era más vista como un punto estratégico que como la capital del país. Esto llevó a que cada facción que asediaba la ciudad, en el afán de debilitar a las fuerzas que ocupaban sucesivamente la capital, ellos cortaran las vías del tren y de caminos y con ello los suministros de alimentos. No hubo en esta época suministros de alimentos. Los comercios no contaban con víveres, había mortandad en las calles y estaban llenas de mendigos y huérfanos. Cada ejército que entraba y salía de la ciudad consumía los suministros existentes. Este desabasto a la ciudad y los problemas agrarios que ya existían en todo el país provocaron que la Ciudad de México se quedara sin alimento. ¿Ustedes sabían? De hecho, no lo sabía en ninguna parte. Las haciendas habían sido barridos por la revolución. Los campesinos habían cambiado por convicción u obligados los campos de cultivo por campos de batalla. La endeble organización municipal en la capital agravó el ingreso de víveres y los que estaban en existencia eran escondidos por comerciantes especulantes. Vemos en junio de 1915, los desórdenes se multiplicaban. Mujeres caminaban buscando mercados abiertos con sus canastas y no encontraban nada. Y también veíamos gente dispuesta a romper con hachas y cuchillos los comercios, para asaltar comercios. Y los comerciantes en su parte estaban armados en las azoteas, cuidando, defendiendo sus propiedades, imagínense.
Para ese entonces las fábricas del Distrito Federal habían cerrado, no había ferrocarriles, no había materias primas para la producción. La ciudad estaba llena de desempleados, de limosneros que deambulaban sin rumbo fijo y dormían en las calles. Luego llegaron las enfermedades, el tifo, la viruela negra y hubo infinidad de muertos. El ayuntamiento reconoció su incapacidad para mantener el gobierno de la ciudad en esas condiciones y lo dejó a su suerte. Declaró que no podía hacerse cargo de mantener a los huérfanos, ancianos y los asilos, ni a los pensionados del manicomio, y abrió las puertas. La hambruna se prolongó a lo largo de todo el año. ¿Qué podemos decir del hambre? Tenemos un ejemplo mucho más claro en la palabra, en Lamentaciones. Lamentaciones, ¿se acuerdan? El libro en Jeremías. Dice que la lengua del niño se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien les repartiese. Los nobles que se veían más puros que la nieve, más blancos que la leche, ahora estaban oscurecidos con negrura. Su piel estaba pegada a los huesos, seca como un palo. Más dichoso dice que fueron los muertos por la espada que por el hambre. Dice que las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Qué terrible, ¿no? Sus hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Hambre? Esto es hambre, esto es una hambruna. Esto es una hambruna. Aquí estaba el hijo pródigo en una hambruna, en una terrible hambruna. Las cosas no le habían salido bien al joven. Este hijo se encontraba ya sin amigos. Y los que estaban con él en su tiempo estaban por su dinero. Y cuando no hubo el dinero, esto dejó boquiabiertos a los fariseos y a los escribas. Pero ellos escuchaban atentamente, pensando en lo miserable que estaba pasando el muchacho. El pecado siempre, siempre, siempre va a cobrar su factura. Y lo que el hombre siembre, ¿qué va a hacer? También lo va a cosechar. Ahora, en este punto, por raro que parezca, su orgullo estaba bien elevado. Aún no estaba listo para dar vuelta atrás. Debía hacer lo suyo, debía hacer sus cosas, debía proporcionarse u obtenerse una puerta propia. Tenía que, ¿cómo iba a volver así? O sea, no, tenía orgullo. A veces es tan necesario para un pecador tocar fondo y encontrarse en tal necesidad, en tal quiebra, para entonces voltear a Jesús. ¿Cuántos estuvimos ahí? ¿No? Pero él todavía no lo iba a hacer. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al convertirse en un limosnero sin hogar, él ve la oportunidad y se le pega a este hombre renombrado. La palabra para arrimar en su idioma original es colao. ¿Cuántos colados hay aquí? No, es colao, ¿no? Es pegamento, cola loca, ¿no? Pega de locura. Lo pensaron, ¿no? Este joven se le pega fielmente a este ciudadano. La palabra para ciudadano es polite. Es polite. No era cualquier hombre, este hombre era alguien reconocido. Y al no ver otra salida, se le pegó al hombre a apacentar cerdos en su hacienda. Qué gran caída, ¿no? De una tremenda riqueza, ahora estaba rumbo a la hacienda para alimentar cerdos. Los cerdos eran animales inmundos, ¿saben? Sabemos. Levítico 11:7 dice que el cerdo lo tendréis por inmundo. Este joven se encuentra en lo más bajo, está dolido, haciendo un trabajo inimaginable, en un territorio ajeno, avergonzado, pensando que tenía un trabajo. Ya consiguió un trabajo. Pero nadie le daba nada, dice la palabra. El hecho aquí es que, como dice en el versículo 16, dice, él deseaba llenarse de la comida de estos animales, epitsumeo. Era un fuerte deseo, un anhelar, tenía una codicia, una ansia por llenarse de la comida de los cerdos, esas algarrobas. Algarrobos es ecton keration, es una palabra que solo aparece aquí y es un diminutivo de keras. Keras es como cuerno, eran como pequeños cuernos. El fruto que tenía ese pequeño cuerno era una vaina, pero que es color verde claro en sus inicios y cuando está madura se ve como castaño oscuro. En su interior tiene varias semillas rojizas, pero que también tienen una pulpa pegajosa, como dulce. Se usa en algunas partes como Palestina y el Mediterráneo para alimentar a los cerdos. Es lo que él quería comer aquí.
Incluso él, o sea, trasládense un poquito, él quiso comer con los cerdos, pero aún los cerdos, yo estuve al momento de estar viendo esta enseñanza, me puse a ver algunos videos, porque quería ir a visitar a alguien que tiene un rancho, pero no pude. Pero me puse a ver unos videos ahí de cómo comen los cerdos. Y no inventes, se empujan, se avientan, no, o sea, como cerdos, obviamente, ¿no? Pero son salvajes, o sea, son agresivos, se empujan, no dejan comer y son rápidos. Si son rápidos, ¿cómo es que lo hacen tocino? Pero sí los ven y se pelean entre ellos. Entonces, imagínense a este joven queriendo comer eso y los cerdos empujándolo, peleando por la comida. Él se encuentra pegado a este hombre y al haberlo hartado, o sea, tanto estaba tan pegado a él como pues pidiéndole, como una persona que pide de una manera donde empieza a jalonear, a pedir, ¿me entiendes? De una manera insistente, y él lo manda a su hacienda a cuidar cerdos. Ok, ve a cuidar a los cerdos. Y ahora está queriendo comer los algarrobos. Es posible que otras personas alimentaran a los cerdos aquí. O sea, ni siquiera él les daba. O sea, él estaba apacentando y quizá él no les daba. Entonces tenía que pelear por eso, ¿no? ¿Hasta dónde había llegado este joven? El pecado de una u otra manera siempre va a dejar desnudo y miserable y en la porquería al hombre. La verdad es que este joven está muriendo literalmente de hambre, tratando una y otra vez de salir de su inmundicia, pero simplemente no puede ayudarse. ¿Qué es lo que nos enseña, no? La psicología, o ayúdate, ¿no? Que yo te ayudaré, ¿no? O ayúdame a ayudarte, o ¿qué es eso? O sea, cuán engañoso es el pecado, ¿no? Perverso nuestro corazón. Pensar que podemos actuar contra Dios con tal rebelión y que no habrá consecuencias. El punto principal aquí es que el pecador rompe cualquier oportunidad de entablar una relación con el Padre. Prefiere huir tan lejos como sea posible en vez de entablar una relación. Y así mejor llevar a cabo sus planes de lujuria, vanidad, avaricia. Pero al fin, ¿dónde termina? En la miseria. La miseria, mi hermano. No importa qué método decida para usar, para escapar del chiquero, al fin del día va a terminar acabado, como este hombre. Tal miseria y tal necesidad resultó en bendición. Era una bendición enmascarada. Esta hizo volver hacia el joven. Acompáñame, 17, capítulo 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como quien despierta de un largo sueño, de una pesadilla más bien, ¿no? Una pesadilla. Tan lejos estaba de sí mismo como lo estaba del hogar. Estaba fuera de sí, fuera de su cabeza, distante. Y ahora comenzaba a ver las cosas como en realidad eran. El recuerdo de su padre, al cual había alejado de su vista, haciendo todo lo posible por sacarlo de su vida. Ahora vuelve a su mente. Me imagino, lo estaban empujando los cerdos y de repente se quedó ido, ¿no? Como cuando le haces a alguien así enfrente, ¿no? Y no se mueve. Su mente se fue y volvió a los campos, al aroma de casa donde su padre mira a su hijo con tal ternura, con tal tranquilidad, con tal ecuanimidad y con tanto amor hacia él. ¿Cuántos de los jornaleros tenían mucho más que él en ese momento? En ese momento ellos tenían pan de abundancia. Un jornalero, que es la palabra mitzios, era alguien que trabajaba por el día. No era un profesional, era alguien que aprendía una habilidad y la desarrollaba. Algunos se hacían expertos, pero otros pues hacían el trabajo, lo llevaban a cabo. Nosotros podemos encontrar gente que hace eso. De hecho, yo me he encontrado gente ahí enfrente de Soriana, veo una esquina donde siempre hay gente. Y estoy seguro que ese es un lugar donde la gente ofrece sus servicios para hacer por el día. ¿Cuál está bien? Es un jornalero, exactamente. Es alguien que se le paga por el día. Aquí dice que él tenía muchos jornaleros, entonces hablamos de que tenía muchos empleos. Lo cual sugiere nuevamente que era un hogar rico y lujoso. Abundancia de pan. Peritsumantai artón. Perisuontai artón. Dice. Ese es un viejo verbo de perizos y es como
alrededor. Lo que está diciendo es que estaban rodeados de hogazas, como un diluvio. Súper abundante, haber en exceso es lo que significa. Y él está diciendo, mientras yo estoy aquí pereciendo de hambre. Pero él recuerda entonces que su padre es generoso, que es amable, que es bueno. Y al saber esto, piensa en regresar a casa y pedir a su padre que lo haga como uno de sus jornaleros. Hazme como uno de ellos. Él me hará como uno de ellos. Él en su mente está pensando, como todo buen judío, en la restitución. La restitución es algo importante para la nación de Israel. Por ejemplo, en Éxodo 21, 1 al 4, no tienen que ir, dice que cuando alguien hubiera hurtado un buey y lo degollara o lo vendiere, por aquel buey tiene que pagar 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y el ladrón debe hacer una restitución completa. Y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Esto es restitución. Es restitución. Él pensaba en trabajar el tiempo que fuera necesario, muchas gracias, para que quizá después de muchos años, muchos años, quizá pudiera pagar la deuda. Y después de pagarlo, quizá haber pagado todo, podría volver al lugar que tenía. Eso es lo que acuérdense, están los fariseos escuchando y dijeron, bueno, pues sí, eso es justo, restitución. Les vino a sus oídos, restitución. Y entonces se le puede rechazar un tiempo. Ellos estaban pensando darle una buena bofetada, la que nos debía, por tal deshonra, ¿no? Entonces en el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿qué dice su Biblia? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía que su padre era misericordioso. Él confió en la compasión y generosidad de su padre. Aquí es donde empieza como dice el pastor, es un filetote, ¿no? Es que es la salvación aquí. Él reconoce que está hecho pedazos, no tiene a dónde más ir. Entonces empieza el viaje de regreso. Mucha gente dice que no toma decisiones. Mucha gente dice que no necesita a Dios. Otra dice que sí necesita a Dios, pero nunca toma acciones firmes. Este joven tomó acciones firmes. ¿Qué estamos viendo? Fe. Es fe. No son obras, son fe. Está yendo en fe. Salió y tomó el camino a casa. Ahora, este camino no va a haber sido para nada fácil. Él estaba débil. No sé, cuando no comemos estamos débiles. No tenemos fuerza. Ha de haber sido un camino lejano porque se había ido de regreso, de ida, y pues tenía que regresar a misma distancia. Entonces, era un camino difícil. Quizá peligroso. Aquí el arrepentimiento va ligado a la fe. ¿Se dan cuenta ustedes de lo terrible que él ha sido? Ha sido grosero, ha sido orgulloso, pero ahora hará lo que sea necesario para reconciliarse con su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado al cielo, es lo que quiere decir. Mis pecados son tan altos como el cielo. Salmo 51:4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo, lo perverso, la escoria ante tus ojos. No tiene privilegios, ningún derecho, solo quiere trabajar. Él lo que quiere es trabajar, hasta reconciliarse con su padre. Pero él sabe que su padre puede darle vida en vez de la muerte a la que va. ¿Se dan cuenta? Y bueno, esto era algo que se esperaba que hiciesen, dicen los fariseos, ¿no? Pues es lo que tenía que hacer. Seguramente sintieron, vaya, ahora sí hay algo de coherencia en todo este asunto. No, pues porque vemos un padre generoso, un padre que le da la herencia, un padre que se queda que toma el dolor, que sufre mientras su hijo está lejos. Pero le da la herencia, o sea, le dio la herencia, eso no tenía coherencia para los fariseos. Pero dicen ahora, bueno, pues ahora hay algo de coherencia, ¿no? En todo esto. Él se humilló y tomó responsabilidad por sus actos. Versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Increíble. ¿Qué está haciendo el padre? Lo está mirando desde lejos. Macrán, la palabra macrán, distar desde lejos. Él está mirándolo.
Se paró a una distancia y lo reconoció. Debió haber sido de día para haberlo reconocido. Tenía que haber sido de día. Un hombre mayor, ¿no? De día. O sea, tenía que haber sido de día porque era a distancia también. Yo no veo muy a distancia, también está difícil. O sea, era de día y él estaba, pero ¿qué nos dice? Él estaba esperando. Él estaba esperando. Ese es nuestro Padre, siempre buscando, siempre esperando por el regreso del pecador. ¿Y qué fue lo que hizo? Corrió. Esta palabra correr no era un trote, él corrió, era un hombre mayor, y él corrió. Y nosotros nuevamente tenemos que comprenderlo conforme a la cultura. Un hombre mayor no podía correr de esta manera, era deshonroso. Porque para correr así tenía que por lo menos levantarse la túnica. Y entonces descubría sus piernas. Y eso era algo deshonroso en ese entonces. Era algo indecente. Pero él sale corriendo. Él sale por toda la ciudad corriendo. Toma la vergüenza en sí mismo. Toma el abuso. Toma la deshonra. Toma el agravio. Porque él sabe que en cuanto él pise el pie en ese pueblo, va a empezar a recibir insultos. Va a empezar a recibir burla. Va a empezar a recibir el agravio, desprecio. ¿Y qué hace él? Corre, para que él no tenga la deshonra, no tenga el agravio y quizá no sea lapidado. ¿No fue lo que hizo Cristo con nosotros? ¿No tomó él toda la vergüenza? ¿No fue él hecho burla en esa cruz? ¿No lo escupieron y lo vestían con manto púrpura y le clavaron la corona de espinas y le golpearon una y otra vez en el rostro? Él debe abrazar al niño antes de que te reciba la vergüenza. El padre lo cubre de honor. ¿Qué más hace? Lo besa. Dice la palabra, dice, lo besó. Lo besa una y otra vez en la cabeza. Catafileo es besar ardientemente, con una señal de ternura. Lo besa en la cabeza y lo abraza. Los judíos no estaban esperando que lo recibiera de esta forma. Él tenía que haber estado por largos días afuera de su casa. Era algo que ellos hubieran entendido como David. ¿Se acuerdan cuando Absalón se rebeló cuando Absalón mató a Amnón, ¿no? Mata a Amnón, se va y luego regresa, pero el rey David no lo quiere ver por 2 años. No lo quiere ver. Era algo que ellos podían entender, no recibirlo durante un tiempo. Él tomó grandes partes de la riqueza, deshonró su nombre, causó gran dolor. Lo que menos ellos esperaban es que lo sentara ahí a ojo de todo el pueblo por días sin recibirlo. Hasta que el padre creyese conveniente y entonces él viniese a sus pies y entonces quizá podría entrar. Eso era lo que los fariseos querían, lo que los fariseos esperaban. Obras. Se traduce en obras. Obras para ser perdonado. Restitución. Tiene que haber obras para ser restituido, según los fariseos. El padre corre hacia su hijo con gran prisa para que no sea avergonzado. Lo besa y también se echa sobre su cuello. Epipipto. Cae, desciende, recuesta, mete su cuello, su cabeza en el cuello de su hijo. Se desploma, colapsa delante de su hijo. Su hijo que huele a cerdo, apesta a cerdo. Pero en este momento él hace notar el profundo dolor del padre. Aquí ya se trata del dolor del padre. Es el dolor del padre. Él descendió por nosotros. Él tomó nuestra vergüenza como lo hizo Jesucristo. Él vino, Él descendió a nosotros. Tomó el dolor, nos besó y nos reconcilió. Los fariseos jamás podrían haber entendido este amor por el Hijo. Nunca podrían haber entendido ese amor por los pecadores. Jamás lo entendieron. Él ha sido recibido en los brazos del Padre y ahora le han dado gracia. Es gracia lo que le han dado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, versículo 21. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Algo pasa aquí. ¿Se acuerdan ustedes qué dice en el versículo 19? Le dice,
Voy a ir a Él y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se acuerdan que dijo? Cuando estaba pensando, estaba meditando, voy a volver al Padre y le voy a decir: no soy digno de esto, pero hazme como uno de tus jornaleros. Pero aquí en el versículo 21 dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó el speech? ¿Se le olvidó el discurso? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Él no tiene que decir nada de esto ya. Ya se sabía amado, ya se sabía recibido, ya se sabía reconciliado. Decir algo así era una deshonra. Hubiera sido un insulto para el hombre, para el Padre. La misericordia del Padre también jamás lo dejó decir algo así. Él solo se arrepintió y creyó en el perdón del Padre, sin obras. Efesios 2:8, Dios, en la Nueva Traducción Viviente, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Él fue reconciliado, justificado, honrado. Maravilloso. Y entonces el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El trato que recibe aquí es como un rey. De los cerdos a esto. Él le da una orden directa a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y son órdenes enérgicas. Inmediatamente. Así como es la salvación, ¿no es así? ¡Pum! Te arrepientes, crees y ¡pum! Es una salvación así, rápida. El gozo del Padre es tal y su perdón es tan completo que quiere que su hijo sea tratado como una persona importante. Entonces sus sirvientes le traen un vestido largo, una túnica bordada, cubriéndole el Padre de dignidad, arropándole con ternura. Él no le dice que se vaya a bañar. Vete a bañar y ahorita regresa. No. Lo recibe, aunque huele a cerdo. Y entonces le pone un anillo, símbolo de autoridad en la voluntad del Padre. Quizá con un sello, donde él podría marcar la cera en cualquier documento oficial para actuar en nombre del Padre. Y le dice: rápido, póngale sandalias en los pies. Él no es un esclavo, los esclavos no tenían calzado. Y dijo: los jornaleros tampoco, ellos no llevan zapatos. Los que llevan zapatos eran personas que tenían responsabilidad. Entonces, ¿qué tenía ahorita el hijo? Dignidad, autoridad y responsabilidad. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. También ordena que traigan el becerro engordado, el cual iba a ser sacrificado en alguna ocasión especial. Un becerro engordado podía alimentar a 200 personas, por lo menos. Imagínense, qué rico. Esta era una fiesta, Eufraíno. El Padre estaba de fiesta. Él estaba de fiesta. Tal como en la parábola de la oveja y tal como la mujer que encuentra el de la dracma. Jesús representa al pastor que reúne a todos sus amigos y vecinos y le dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento o que piensan que no necesitan arrepentimiento. Y así lo hacen. Así lo hacen los ángeles. También se gozan por los que son salvados. La fiesta aquí era para el Padre. Este era un momento de gozo para él. Al hijo le dio vestido, anillo y zapatos. Pero la fiesta para el Padre. La fiesta es para el Padre. Esta es una representación del gozo en el reino de los cielos. Es una representación, una figura hermosa. Porque este es mi hijo que era muerto. Mi hijo era muerto, versículo 24, y revivió y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el gozo del Padre, salvar al pecador. El hijo mayor hasta este punto, ¿se dan cuenta? No está. No se olviden de él, no está. No está. No está. Ni está para organizar la fiesta, ni está para nada. No aparece en toda la escena. Hasta aquí aparece. Versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido,
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Él no tiene nada que ver con la búsqueda del padre, no tiene nada que ver con el arrepentimiento del hijo, no tiene que ver con nada con el gozo, pero se dan cuenta que ambos hijos estaban lejos, uno en otro país y el otro en el campo. Ambos estaban lejos. Aquí el cambio reside en la bienvenida que recibió el uno del otro. Era una fiesta masiva, era una representación esta del gozo en el cielo. Era el sonido de una fiesta que podía escucharse a distancia. Sinfonías, la palabra sinfonía es una palabra griega que es fonos, que es sun, juntos, y fone, o sea, un sonido. Era una armonía, era una concordancia, era una banda de músicos, pues. Había una banda de músicos. Había una banda de músicos y habían danzas. Kai Charón dice, otra vez una antigua palabra, orkomai, era anillos. Era como danzar en movimientos regulares y constantes. Esto está bien precioso. Era una danza circular sobre el césped. ¿Se han visto las películas cómo se ve, cómo se mueven todos y bailan? El hijo mayor no había sido invitado a esta fiesta, pero él se acerca y escucha la música. Hasta este punto los fariseos pueden identificarse en automático con el hijo mayor. Ellos estaban resignados, estaban enojados. En su propia opinión, ellos eran los que nunca se habían descarriado. El que se descarrió fue el hijo, pero nosotros, o el hijo mayor, nunca lo hizo. Había permanecido fiel, entre comillas. El padre sabe que a él no le interesa, ni tampoco le interesa a su hijo. No recibió ninguna invitación para la fiesta. No le llegó ningún mensajito. Nada, no le avisaron. Ni un mensajero salió a avisarle. Nada. ¿Vale? Es todo un fariseo. Hace como que le interesa. Es religioso en lo externo, pero no le interesa nada de su padre. Y Jesús los traslada de una manera tan brillante e ingeniosa a compararlos con el hijo mayor. Ellos no podían entender este perdón, no podían entender la gracia, no podían comprender lo que estaba haciendo el padre. Pensaban que era toda una vergüenza. Este hijo mayor representa entonces a los fariseos, a los religiosos, a los escribas. Lo más raro es que no entra corriendo a la fiesta, ¿se dan cuenta? No entra corriendo a la fiesta y dice, Padre, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No, él le pregunta a un criado. Él le pregunta a un criado. Y entonces el criado le dice lo que está sucediendo. Sí, eso es. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre hizo matar al becerro gordo. Como legalista lo estaba condenando desde afuera. Como cualquier legalista, condenando al que es perdonado. Condenando. De manera hipócrita se queda afuera, desconcertado, pero al mismo tiempo enojado. Como un religioso, ¿no? Ahora sí, los fariseos estaban también enojándose poquito. Están furiosos, ellos se sienten heridos en su orgullo. Y al mismo tiempo están furiosos con el Padre por esta reconciliación. No lo entienden. Él no quiere entrar. No está feliz por su padre ni con su hermano. No se lo merece, piensa en el corazón. No se lo merece. Es que simplemente no se lo merece. No se lo ha ganado. Versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrase. ¿Ve el Padre misericordioso? Una vez el padre se muestra con tanta gentileza, con tanta humildad, y él va con el hijo lleno de enojo, está enojado, está furioso, aquí está furioso, y le suplica que entre, le dice, entra. Él deja a sus invitados en el momento, siendo el invitado más honorable, y se sale de la fiesta. Y le dice, tengo que salir, y sale. Eso nos recuerda un poquito a Caín, ¿no? Antes de que mate, le dice que no miró con agrado a Caín, ni la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Pero ¿qué hizo Jehová? ¿Qué hizo el Señor? Vino con él a tratar con él. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le dijo Caín. Siempre tratando con la persona religiosa, siempre. Hay un gran enojo en el corazón del mayor porque el pródigo ha hecho lo perverso. El pródigo ha hecho todo lo que el hermano mayor quería hacer en su corazón, pero no lo hacía porque no se fuera a ver. Pero está enojado porque el hijo pródigo sí lo hizo. Bajo una presuntuosa religiosidad escondía todo su vacío, su amargura.
Él estaba seguro que merecía una recompensa por la obediencia supuesta, según él. Versículo 29, él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera le dice padre. Ni siquiera le dice padre. Le falta el respeto completamente. ¿Se dan cuenta? No hay título ahí. No le dice padre. He aquí tantos años te sirvo. Ni siquiera le dijo: padre, tantos años te sirvo. No, sin título. Versículo 30, pero cuando vino este hijo tuyo, ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. ¿Se dan cuenta que él dice cuando vino este tu hijo? Nunca dice cuando vino mi hermano. Qué enojón, qué gruñón. Nuevamente es debido entender que obviamente la calumnia por el hijo mayor no es una calumnia como lo hablamos al principio, sino es algo que Dios trajo a memoria. Usando esto, los hijos no existían, era una parábola, pero hablaba del carácter perverso del hijo. Y si dijo que había vivido de una forma inmoral, y lo está mencionando aquí, es que sí lo hubo. Es para reafirmar la perversidad del hijo pródigo. Ahora, el hijo mayor, todo su falso respeto y obediencia llegan a su fin. No hay tal, ya que nunca lo hubo, nunca hubo obediencia, todo era fingido y externo. Toda su amargura y resentimiento explotaron, ¡pum! Y le llegó a pensar que era justo, como el rico insensato. ¿Se acuerdan que dijo? Todo esto he guardado desde mi juventud. Igual. Versículo 31, él entonces se enojó, le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, es la palabra tecnón, niño. ¿Cuánta dulzura del padre le está diciendo? Mi niño, mi niño. Cuánta compasión del padre, ¿no? Hacia el hijo que lo odia. No puede reconocer que él también necesita perdón. Con cuánta gracia lo trata y con cuánta paciencia le dice que nunca va a poder acceder a tal gracia en la manera que lo está haciendo. Dios es bien paciente, incluso ante el odio y la hipocresía. Es horrible la hipocresía, la superficialidad, el engaño de la autojustificación. Es difícil de hacer cambiar a personas, ¿no? Cuando le predicas a alguien que está quebrado, a veces es bien fácil porque le predicas y... O sea, es más fácil que uno que se... ¿no? Sí, que un altivo, un religioso. O sea, a veces es más sencillo. No es que no haya salvación para ellos, hay salvación para todo el mundo, pero ellos se encierran. Pocos fariseos hablan la Biblia que se hayan salvado, ¿no? Nicodemo y Pablo. ¿No más? Y el padre, de manera amorosa, le dice: el hijo que estaba muerto ha revivido, era perdido y ha sido encontrado. Y ahora también le recuerda que además de ser su hijo, también era su hermano. Versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Los perversos y religiosos fingen un amor a Dios y fingen estar preocupados. Son carentes de amor por los perdidos, pero al mismo tiempo tratan de entorpecer e impedir la obra de Dios en otros. Jamás van a mover un solo dedo por restaurar a los perdidos, y quienes lo intentan van a hacer lo posible para matarles. Eso fue lo que hizo el grupo de fariseos unos meses después. Estos fariseos, un tiempo después, estaban matando al Padre de gracia. Es lo que estaban haciendo. Este mismo Padre. Jesús vino a este mundo y descendió a salvar a religiosos y no religiosos, hipócritas y despilfarradores. Él derramó su sangre por ambos, ¿se dan cuenta? Por ambos murió. Y quizá tú puedas decir: bueno, yo no he hecho lo que hizo este hijo pródigo. Pero el punto no es si has llegado a ese momento. El punto es que puedas ver cuánta gracia hubo por ese hombre, y que si la hubo por ese hombre, entonces también hay gracia para ti, o para mí, o para cualquier persona. La alegría del Padre por un pecador que se arrepiente es tal que inunda de gozo el cielo. Impregna el cielo de gozo. Toca a los ángeles se gozan, impregna el cielo de su gozo y todo el cielo se goza. Por eso es que hay fiesta en el cielo.
Todo el honor era para el padre en esa fiesta, ¿se dan cuenta? El anillo, que era la vestimenta, el anillo y el calzado, era para el hijo. Pero la fiesta y el becerro eran para el padre. Era una fiesta. Era su pertenencia. Es que sigue siendo su pertenencia, hermano. Sigue siendo lo que a él le pertenece, ese gozo. Él se sigue gozando cuando un pecador le dice: Dios, perdóname, sálvame. Todo el honor era para este padre. Y un día, millones de millones vamos a celebrar al Padre en su glorioso trono. ¿Cuántos se alegran por eso? Esa gran fiesta no tendrá final. A ver, música, músicos, que no seamos nosotros, porque buenos músicos. Pero va a haber danza, ¿no? Va a haber canto, va a haber alabanzas al Rey. Van a haber desmayados, dice el pastor, ¿no? Por su gran misericordia. El Señor nos llene día a día más de su gracia y de su amor y de su gozo por los perdidos que son hallados. Amén. Oremos.